Vamos a transmitir el informe de la reunión del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario que se realizó los días 5, 6 y 7 de septiembre pasados. Tuvo una parte dedicada al análisis de la situación internacional y después se analizó la situación nacional y las tareas del partido. En cuanto a la situación internacional, el informe confirma que se ha ratificado el cambio de eje del mundo, el eje político del mundo, que durante más de 2 siglos estuvo en el Océano Atlántico, primero con la supremacía inglesa y después con la supremacía de los Estados Unidos, para pasar al Pacífico, donde se está produciendo una gran disputa por el crecimiento de China como la potencia hegemónica que crece en el mundo actual. Y junto con eso, es visible en todo el mundo, vinculado a esto, con relación con esta situación, la lucha por un nuevo reparto del mundo entre las potencias imperialistas, lo que se confirma desde varios puntos de vista. Por ejemplo, podemos examinar el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están cambiando el centro de concentración de sus fuerzas principales, que antes estaban en el Medio Oriente, se desplegaban en Europa, etcétera, y que ahora se concentran principalmente en el Océano Pacífico. Al debilitarse su atención en algunas zonas, la de Medio Oriente y también lo de Europa, ha crecido el deseo de Rusia, que venía muy disminuida, muy en retroceso después de lo que Putin llamó, con la caída de la Unión Soviética, llamó la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y de haber sido una potencia euroasiático, Rusia se había transformado prácticamente en una potencia asiática. Actualmente, de nuevo, ha reaparecido su deseo, su ansia de transformarse en una potencia euroasiática. Ha tenido trascendencia mundial la anexión por Rusia de la península de Crimea. Está bien que tenía un acuerdo allí de mucho tiempo con Ucrania, por el cual podía disponer del puerto de Sebastopol, etcétera, pero ya con la anexión de toda la península de Crimea, la situación cambia, porque al hacerlo, Rusia no solamente garantiza su control del Mar Negro, sino que se garantiza también un puesto, una posición de lanzamiento de entrada hacia el Mediterráneo, de proyección hacia el Mediterráneo. Incluso nosotros en Argentina percibimos este crecimiento de nuevo de Rusia como una potencia hegemónica. Rusia, que fue tan fuerte aquí en la Argentina, que en épocas como las de la dictadura llegó a ser la potencia más fuerte dentro de nuestro país, tiene un gran interés por la proyección antártica, y eso se vincula a que son los que proveen a la Argentina del reemplazo para el barco que iba a Antártida todos los años, y porque nos provee de buques, y ahora nos va a proveer de 4 buques más para poder garantizar también nuestra presencia en la Antártida. Junto con esto se ha producido en estos días un acuerdo militar entre Rusia y China. Por ese acuerdo, los rusos garantizan la venta a China de submarinos, de cazas muy modernos que ellos llaman de 5ª generación y de misiles y otros instrumentos de defensa antiaérea. En realidad, más que el armamento en sí, interesa el aporte tecnológico que estas armas representan para mejorar el armamento chino.
también otro hecho que ha mostrado al mundo que hay una tendencia de acercamiento entre Rusia y China ha sido el acuerdo para la venta por 400.000 millones de dólares en un periodo de muchos años de gas de Rusia a China. Es un acuerdo que se tramitó durante muchos años y que recién ahora se acaba de concretar, pero que garantiza a China la provisión permanente de gas para sus industrias. También otro ejemplo de que toda la política mundial comienza a tener un nuevo eje es los acuerdos militares que ha realizado Estados Unidos con Japón, porque o se podría decir al revés, se podría decir que ha realizado Japón con los Estados Unidos, porque Japón desde el año 1947, después de perder la Segunda Guerra Mundial, tenía prohibido armarse y tenía prohibido fabricar determinado tipo de armas, y ahora se hace un acuerdo por el cual no solo puede fabricarlas, sino que también puede venderlas, y ya ha hecho un acuerdo con India para vender esas armas. Pero esto va unido a que todos los días hay información, hay protestas de Japón sobre la intromisión, las intrusiones chinas en las islas Senkaku, que son islas al sur de Japón, entre Japón y China, que están en disputa desde hace muchos años, donde se conoce que hay reservas petrolíferas importantes en el mar, y por el otro lado hay una riqueza pesquera también importante. Y pese a esa constitución, a ese tratado de 1947, Japón ha aumentado sus gastos militares y venden armas. Otro ejemplo de estos cambios es que Filipinas le pidió a los Estados Unidos, o le ofreció a los Estados Unidos, mejor dicho, la venta de otra base militar para que el ejército yanqui pueda operar desde Filipinas. Y que todos los años los norteamericanos, los Estados Unidos, hacen maniobras militares conjuntas con la India. Ha crecido también la rivalidad chino-vietnamita. Hace pocas semanas hubo un gran estallido antichino en Vietnam, donde se incendiaron negocios de ciudadanos chinos, se mataron a 21 ciudadanos chinos, huyeron de Vietnam muchos chinos, ¿no? Y se discute incluso la posibilidad de que Vietnam le ceda una base militar a los Estados Unidos. Es decir, Vietnam, que también tiene una disputa por una serie de islas con China, está también jugando en esta especie de cerco que se está estableciendo sobre China. Este problema de que el eje del mundo se ha corrido hacia el Pacífico, que poco a poco crece China, hay mucha discusión porque las Naciones Unidas anunciaron que el Producto Bruto chino había igualado al yanqui, pero esto no es así si se tiene en cuenta el Producto Bruto por habitante, etcétera, pero sí es un índice del crecimiento económico de China, que es un crecimiento paulatino pero constante, ¿no es cierto? Tiene importancia para nosotros, tiene importancia por las Malvinas, porque la comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, e incluso con su proyección en el Índico, depende del control de las Islas Malvinas, Georgia Sandwich del Sur, que después de la guerra de Malvinas se garantizaron los ingleses. La presencia de cerca de 10 submarinos atómicos ingleses en Malvinas tiene que ver con la importancia estratégica actual, en el mundo actual, de las Islas Malvinas dentro de esta disputa. Por eso que es una tontería cuando el gobierno considera que con una declaración o un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, porque ni siquiera plantea el problema a fondo en la Asamblea de las Naciones Unidas, vamos a poder conseguir algo en nuestra disputa
por la propiedad de las Islas Malvinas. Yo creo que es posible, porque hay que tener en cuenta que últimamente se ha producido un acercamiento importante entre la Argentina, el gobierno de los Kirchner, con Rusia y con China, después de las visitas de Putin y del presidente chino, que luego de su visita a la Argentina declaró él y también declaró Cristina que la alianza entre China y Argentina es una alianza estratégica, que hay un pacto estratégico entre China y la Argentina. Entonces, ¿cómo no pensar que el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos al prácticamente legalizar en definitiva el fallo por los fondos buitres contra la Argentina tiene que ver con esta posición política, geoestratégica de la Argentina en el mundo actual? Hay que tener en cuenta que el dueño del principal fondo buitre en disputa con la Argentina, que es Paul Singer, es, aparte de un multimillonario que ahora venimos a enterarnos que tiene también inversiones en la Argentina, en el banco hipotecario y dentro también de YPF, de la sociedad que controla YPF, que Paul Singer y esta gente del fondo buitre que él maneja o donde él tiene influencia, es el principal aportista del Partido Republicano en los Estados Unidos y fue el principal aportista en la campaña electoral de Bush a la presidencia. Si tenemos en cuenta que Singer tiene esta relación con el Partido Republicano y de 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 5 pertenecen al Partido Republicano, incluidos el presidente y el vicepresidente de esa Corte. En las últimas semanas también en el mundo hemos sido testigos, somos testigos porque sigue la situación, de varias guerras, enfrentamientos bélicos muy peligrosos. El más peligroso tal vez es el de Ucrania. En Ucrania es donde se comprueba también que los yanquis en cierto grado y medida se han desentendido de algunas tareas, digamos así, que cumplían en Europa, porque les han dicho a los europeos, bueno, de Ucrania ocúpense en ustedes, especialmente a Alemania y a la Merkel. Se va produciendo una situación grave porque esto ha reanimado a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y ha vuelto a reaparecer esa rivalidad que fue típica de la Guerra Fría entre Rusia y la OTAN. Junto con esto, que ha generado una situación grave, en estos días estamos atravesando una tranquilidad momentánea porque ha habido un acuerdo transitorio de cese del fuego y están negociando el gobierno ucraniano con el gobierno ruso, pero sin embargo la situación es muy tensa. Junto con esto tenemos la situación que ha creado la aparición del ejército islámico, fundamentalmente integrado por sunitas y otros sectores islámicos que son muy ortodoxos, de posiciones muy duras y que ya son dueños de una gran parte de Irak. Se puede decir que controlan prácticamente el noreste de Irak, controlan una parte de la zona fronteriza con Siria y también tienen algunas posiciones dentro de Siria, y esto está generando una situación en estos días grave, como se ha comprobado con el pacto que se ha firmado entre una cantidad muy grande de países. Aquí incluso ha entrado Rusia en una situación extraña porque la intervención que este pacto implica para enfrentar al ejército islámico puede comprometer o puede implicar bombardear zonas de Siria. Y es conocido que Rusia es muy amiga, está atrás del gobierno sirio de Al-Assad y que tiene posiciones importantes dentro de Siria. Mientras tanto, prosigue el conflicto dentro de Siria entre los partidarios y los enemigos del gobierno
que ya ha ocasionado más de 200.000 muertos y 3 millones de refugiados que han, digamos así, situación que ha repercutido en todo el Medio Oriente. Esta es otra zona potencialmente muy peligrosa, la que no se sabe también si, porque aquí están en cierto grado y medida afectados los kurdos. Los kurdos han ocupado una parte de Irak, pero eso tiene implicancias sobre Turquía, donde hay una parte del territorio que reclaman los pobladores kurdos, y esto puede tener también implicancias futuras serias. Es decir, bombardear Siria, como se ha dicho, sin pedirle permiso al gobierno sirio, aunque esté ocupado por el ejército islámico, la zona que van a bombardear, genera una situación muy peligrosa, que habrá que ver cómo se desarrolla. Y hemos tenido el genocidio del pueblo de Gaza por Israel, que ha conmovido al mundo, porque es sabido que mientras Israel tiene el 5.º ejército del mundo, Gaza es un pueblo indefenso, solamente tiene la organización de milicias y organizaciones milicianas, y ha sido un verdadero genocidio con el asesinato alevoso de niños, de mujeres. Muy grave la situación que se ha generado allí. Esto ha resucitado el viejo reclamo palestino de poner de pie el Estado palestino, porque el pueblo palestino ha sido privado de las tierras que le pertenecían, tanto en Gaza. Gaza está cercado, inclusive no deja de entrar ni medicamentos a Gaza, los israelíes, pero también repercute sobre Cisjordania, donde han habido grandes manifestaciones, algunas de ellas de más de 40.000 personas, en solidaridad con Gaza, pero ha hecho revivir la necesidad de recreación del Estado palestino, que fue prácticamente anulado, dividido por Israel después de su triunfo en la llamada Guerra de los 6 días. Es decir, que tenemos una situación en el mundo peligrosa, a la que habría que agregar la situación en Libia, en Guinea, en Somalia, en Afganistán, donde todavía no se ha resuelto, etc. Y tenemos una situación desde otro punto de vista, que es la situación económica, en la situación internacional, que sigue pesando. Aunque ha mejorado, el problema de la crisis, porque tanto los yanquis como los europeos, a través de la inyección de millones y millones de dólares en sus bancos, salvaron a los bancos después de la quiebra del Lehman Brothers, pero salvaron a sus bancos. Mientras tanto, la situación del pueblo, de los obreros, de los trabajadores, es una situación difícil. El otro día, el diario El País publicó declaraciones de un funcionario yanqui, cuyo nombre no dio, que dijo lo siguiente: la recesión en los Estados Unidos terminó hace 5 años. Descendió el paro porque se recuperaron 9 millones de puestos de trabajo, sigue creciendo el Producto Bruto, aunque en estos días hay noticias de que no es tan rápido el crecimiento bruto, pero dejémoslo allí, sigue creciendo el Producto Bruto, pero, dice este funcionario, muchos ciudadanos viven en peores condiciones que antes de la crisis. La desigualdad ha aumentado, la movilidad y el dinamismo de la economía de los Estados Unidos están heridos. Muchos la pasan mal. Millones de personas que querrían un empleo siguen sin trabajar. Los salarios están estancados, dice él. Los beneficios del crecimiento económico no son compartidos. Es decir, han sido sí buenos para los bancos, pero no para el pueblo norteamericano. A mí me resulta difícil, dice este funcionario, creer que estos son buenos tiempos. Esto tiene repercusión y incluso a ciudadanos argentinos, compañeros de nuestro partido que acaban de visitar Estados Unidos, han visto unas situaciones de miseria semejantes a las que vemos aquí en la Argentina. Por ejemplo,
Decía hace unos días una compañera que viajó entre Nueva York y Nueva Orleans que se ven villas miserias como las que se ven aquí en la Argentina. Y otro compañero que está haciendo estudios en Estados Unidos nos escribió hace pocos días y decía que ha visto en Norteamérica a gente que revuelve los tachos de basura buscando comida, igual que aquí en la Argentina. Es decir, que si bien se podría decir que globalmente la situación del mundo capitalista no es la situación que tuvo cuando la crisis estuvo en su apogeo, la situación tampoco desde el punto de vista de las masas populares es tan buena. Y es grave en algunos lugares de Europa, como España, como Italia y como Francia. Italia y Francia, las dos, en los dos últimos trimestres han tenido recesión económica. Es decir, que tenemos que seguir con atención la situación internacional. La situación internacional es una situación extremadamente compleja y grave. El otro día el Papa habló de 10 guerras que se están desarrollando simultáneamente y tenemos que estar atentos porque nosotros, como dije antes con el ejemplo de Malvinas, no estamos al margen de ese mundo. Somos parte de ese mundo y vamos a ser afectados por los cambios que se produzcan allí.